Mientras que en Estados Unidos y en Israel están en máxima alerta esperando un eventual ataque de Irán, debemos comentar que el Hezbollah ha lanzado decenas de cohetes Katyusha contra Israel en plena tensión con Irán, básicamente lanzando un mensaje directo a la administración de Benjamín Netanyahu. ¿Qué hay detrás de este ataque? Y porque ahora se está comentando que no solamente va a atacar Irán, sino una cantidad bastante preocupante de grupos armados. Vamos a comentarlo. El grupo chiita libanés Hezbollah, estrecho aliado, todo se ha dicho, de Irán, ha anunciado este viernes que ha lanzado decenas de cohetes contra posiciones israelíes en un momento de gran tensión en la región por un posible ataque de Teherán contra Israel. Lo que se comenta es que en respuesta a los ataques del enemigo contra las aldeas y hogares civiles del sur, incluida la reciente agresión en las localidades de Al-Taibeh y Aita al-Shab, los combatientes de la resistencia islámica terminaron atacando los búnkeres de artillería del enemigo en Al-Saoura, esto con decenas de cohetes Katyusha. Y sí, esto ha comentado el movimiento en un comunicado. El lanzamiento de los cohetes tuvo lugar a las 20 horas local contra Al-Saoura en los altos del Golán, ocupado por Israel, y se realizó también, como ellos dicen, en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Por su parte, el propio ejército de Israel ha dicho en un comunicado que ha identificado hasta 40 lanzamientos desde el territorio libanés, algunos de los cuales han sido interceptados, mientras que el resto ha caído directamente en territorio de Israel. De hecho, lo que se comenta es que al menos no han producido heridos, pero sí algunos daños materiales. En las últimas horas, el ejército israelí ha atacado varias localidades al sur del Líbano para terminar eliminando una amenaza, se apunta en la nota. Sin embargo, tampoco se han dicho los resultados. Esos ataques se producen en un momento en el que ha aumentado considerablemente la tensión entre Irán e Israel después de que este último haya básicamente atribuido el ataque que destruyó el consulado iraní en Damasco, por el cual Teherán ha dicho que va a responder. Y lo que llama la atención es que incluso Estados Unidos ha comentado que, oye, básicamente Israel no les ha avisado cuando se realizó el ataque, ni siquiera pidieron algún tipo de consejo o de confirmación. Ahora, Hezbollah y el Estado judío están enzarzados en intensos enfrentamientos fronterizos precisamente desde el pasado 8 de octubre, un día después del comienzo del conflicto en Gaza. Pero para que podamos entender este complicado escenario, es también importante entender que varios países, sobre todo en la región, reconocen que existen movimientos islámicos que apoyan directamente a Irán. Es decir, que no es solamente la administración iraní contra la administración, por ejemplo, de Israel o de Benjamín Netanyahu, sino de diferentes grupos armados en la zona que podrían terminar apoyando un eventual ataque de Irán. Si esto sucede, también hemos dicho que Estados Unidos ha comentado que ellos los van a apoyar, que van a hacer una defensa férrea para Israel, lo cual estaría generando una tensión a gran escala, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, Irán tiene muy buenas relaciones no solamente con Rusia, sino también con China. Adicional, pues, al trabajo que está haciendo a día de hoy Irán dentro del grupo de los BRICS, para algunos expertos esto podría desencadenar en un conflicto todavía mayor. De momento, Irán no ha respondido, pero ambos países, como hemos comentado al inicio de la nota, Estados Unidos e Israel, están preparados para lo peor, porque ellos mismos se han declarado en alerta máxima. Un tribunal de Ecuador ha declarado este viernes ilegal y arbitraria la detención del expresidente Jorge Glass en la Embajada de México. De nuevo, esto ha sido dentro del propio juzgado en Ecuador. De hecho, lo que se comenta es que, oye, este asalto que hizo la policía no ha tenido y no ha debido ejecutarse de esta manera. De hecho, también lo que llama la atención es que lo han mantenido en prisión al tener todavía pendiente por cumplir una pena de 8 años de cárcel por 2 condenas vigentes emitidas en años pasados. Y es que la Sala Especializada en Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, conformada por los magistrados Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas, consideró que se vulneraron los derechos de Glass al no cumplir el Estado ecuatoriano el procedimiento contemplado en la normativa nacional para el allanamiento de misiones diplomáticas. De esta forma, el tribunal denegó la petición de recurso de habeas corpus con la que Glass estaba buscando que se anulara su detención y se le entregara a México o a otro país para que le dé asilo, conforme se lo había dado el propio gobierno
gobierno mexicano horas antes de su detención al considerarlo un perseguido político. Ahora, lo que llama la atención es que correspondería disponer la inmediata libertad de la persona afectada. Sin embargo, existen sentencias condenatorias de cosa juzgada. Terminó determinando el tribunal. Pues, ¿qué sucede? El ex vicepresidente de Rafael Correa había salido de la cárcel en el 2022 sin terminar de cumplir la condena pendiente, gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares. Glass, que había sido condenado en el 2017 a 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso de Odebrecht, que golpeó a varios países, sobre todo en América Latina, y en el 2020 a 8 adicionales por cohecho en caso de sobornos sobre la financiación irregular del movimiento político correísta, en el que también fue condenado el expresidente. Lo que llama la atención entonces es que se le da la razón. Estados Unidos y otros países habían dicho que estaban esperando algún tipo de pronunciamiento de la propia justicia ecuatoriana, y precisamente la justicia ecuatoriana le está dando la razón a México, pero sencillamente no lo pueden dejar en libertad porque tiene que cumplir otras condenas que tenía pendientes. Lo que llama la atención es que recientemente se había conseguido aglutinar las dos penas para cumplir solo la de 8 años y buscaba el beneficio penitenciario de prelibertad, por, en este caso, no tener que ingresar nuevamente a prisión al haber cumplido la mayor parte de la pena, tras haber estado encarcelado cerca de 5 años entre el 2017 y el 2022, pero este le fue negado. No obstante, Glass fue capturado por tener una orden de prisión preventiva dentro del caso de las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto del 2016, donde está imputado, como hemos dicho, por presunto peculado, es decir, malversación de fondos públicos, un delito que en el Código Penal ecuatoriano se castiga con entre 10 y 13 años de prisión. Este es el escenario que se está viviendo en Ecuador, y una situación también bastante curiosa, porque si bien se le está dando la razón a México, no se está liberando a Glass, y para muchos expertos esto lo único que hace es seguir reavivando la tensión entre ambos países. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.